Por el pase. Primeramente, saludar y darles una cordial bienvenida a todos los participantes que el día de hoy nos acompañan. Agradecer también de antemano al Corlat Piura por la invitación y constancia pues en el desarrollo de estos cursos que fortalecen mucho el conocimiento y nos ayudan a ir de alguna manera actualizando nuestra casuística en el desarrollo de la nueva normativa de contratación pública. Voy a pasar a proyectar mis PPTs para dar inicio a la clase. Muy bien, entonces el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la elaboración de las especificaciones técnicas y los términos de referencia en el marco de la nueva normativa de contratación pública. Y en ese contexto es importante comentar que el artículo 76 de la Constitución Política del Perú establece que cuando una entidad de las más de 3.000 entidades que tenemos registradas en el REC, por cierto, es el registro de entidades contratantes que lo administra el organismo especializado para las compras públicas eficientes, el OS, ¿no? Entonces, cuando una de estas entidades del Estado quiere comprar un bien, contratar un servicio o ejecutar una obra, la Constitución dice que hay que convocar un procedimiento de selección de acuerdo a la ley especial de la materia. ¿Cuál es esa ley especial de la materia? Justamente la norma que vamos a revisar el día de hoy. La Ley General de Contrataciones Públicas, la Ley 32069 y su reglamento, que ha tenido una última modificación este año. Vean que esta norma es nueva, se entró en vigencia prácticamente el año pasado, pero hasta la fecha ya ha tenido 3 modificaciones. Y por ahí les comento que se viene una más. Pero bueno, estas modificaciones a veces son necesarias para hacer algunas precisiones, ¿no? Y algunas mejoras en la regulación normativa. Entonces, esta normativa desarrolla todo el proceso de contratación pública en 3 fases. Esas fases no han cambiado. La primera fase es de actuaciones preparatorias, donde las entidades del Estado planifican, programan y desarrollan todas las actividades previas al procedimiento de contratación pública. ¿Sí? Es decir, que en esta etapa las entidades del Estado programan el presupuesto, elaboran su requerimiento, salen a interactuar en el mercado para poder validar algunas condiciones de requerimiento y, de ser el caso, actualizar también la cuantía del proceso de contratación, lo que antes se llamaba valor estimado, valor referencial, o se llama cuantía, así lo ha denominado la norma. ¿Sí? Luego de eso, pues, certificamos los presupuestos, determinamos el tipo de procedimiento de selección, designamos a los evaluadores. Los evaluadores ahora, lo que antes se conocía como comité de selección, ahora son evaluadores. Y estos evaluadores pueden ser de 3 tipos: el oficial de compra, los comités o los jurados. Esto dependiendo de la complejidad, dependiendo también del tipo de procedimiento de selección que se vaya a convocar. Asimismo, podemos, como parte de todos estos dispositivos, determinar la estrategia de la contratación, y es que la norma actual busca que en cada uno de los requerimientos incorporemos un análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos y de cuál es la mejor forma para poder conducir, tramitar y ejecutar ese contrato, siempre en vísperas de satisfacer la necesidad pública de la contratación, ¿no? Entonces, luego de que se apruebe el expediente de contratación, hay que remitir ese expediente a los evaluadores para que los evaluadores dispongan la elaboración de las bases y la convocatoria del procedimiento de selección. Otro cambio significativo también en esta etapa es que con la nueva norma no se aprueban, por ejemplo, las bases, ¿no? El comité las elabora y dispone su publicación para la convocatoria del procedimiento de selección a través del CAC de la Pladicop. Otra modificación también resaltante es que con la norma anterior primero aprobábamos expediente de contratación y luego designábamos al comité. Con la nueva norma esto es invertido. Dentro de las actuaciones previas podemos ya designar a los evaluadores, ¿sí? Y posteriormente aprobamos el expediente de contratación, el cual es remitido ya para la elaboración de bases. Entonces hay que ir teniendo en cuenta esos alcances. La segunda fase del proceso de contratación pública, la fase selectiva o la fase de selección, es la que se inicia justamente con la convocatoria, desarrollándose las etapas del registro de participantes, que siguen siendo electrónicos a través del SEACE, la etapa de cuestionamientos a las bases, que ahora está conformada por las consultas, observaciones y la integración de las bases. De ser el caso en ese camino, cuando se trate de concursos y licitaciones públicas, pueden solicitarse la elevación al OCE, al OS, ¿no? En este caso, y en aquellos casos donde se ha incorporado también la etapa de precalificación o con diálogo competitivo, ¿no? Son procedimientos que, por cierto, están reservados todavía a la espera de que entre en vigencia la Pladicop, pero bueno, vamos ahí a estar pendientes. Entonces, una vez que se adjudica la buena pro y esta queda consentida, lo que dice la norma es que nace el derecho de ambas partes por perfeccionar el contrato.
Y justamente cuando se perfecciona el contrato es cuando inicia la tercera fase del proceso de contratación pública, denominada la fase de ejecución contractual, donde básicamente se regulan y se ejecutan pues todas las prestaciones. No dista que durante la ejecución del contrato puedan haber modificaciones para adicionar prestaciones, reducir prestaciones, ampliar plazos, por ahí para variar al personal propuesto, variar el equipamiento propuesto, entre otras modificaciones que muchas veces también se generan por deficiencias en el requerimiento, por algunas deficiencias o imprecisiones que están contenidas en el expediente técnico. ¿Ok? Entonces, esto en resumen de todo lo que regula la norma con ciertas precisiones que vamos a ir comentando. Algunos datos también que son relevantes para entrar de lleno ya a la elaboración del requerimiento. Tenemos que el 24 de junio del 2024 se publicó la ley 32069, o sea, que es la nueva Ley General de Contratación Pública, ¿no? Esta norma establecía dentro de sus disposiciones finales y complementarias que su vigencia se iba a realizar a los 90 días hábiles de la publicación de su reglamento. ¿Cuándo se publica el reglamento? El 22 de enero del año pasado, 2025. Entonces, 90 días contados a partir del día siguiente del 22 de enero, tenemos que el 22 de abril del 2025 entre en vigencia la Ley General de Contratación Pública, norma que venimos utilizando actualmente justamente para el desarrollo de todas las fases del proceso de contratación pública y para la formalización pues, de los contratos, ¿no? ¿Qué situaciones hemos advertido con ocasión de la entrada en vigencia de la nueva norma? Primero, que habían muchas entidades que a dicha fecha no habían dispuesto la convocatoria del procedimiento de selección. Y entonces a partir del 22 comenzaban a llamarme y me preguntaban, Bruce, me dicen, el día de ayer se dispuso la convocatoria, pero por X razones no se publicó. ¿Qué hago el día de hoy? Es 22 de abril. ¿Puedo publicar mi proceso con las bases estándar anteriores, con la normativa anterior? ¿Qué hago en ese momento? No, pues si no convocas hasta el 21 de abril y el 22 de abril y entró en vigencia la nueva norma, lamentablemente vas a tener que reformular todo, ¿no? Todo, todas las actuaciones preparatorias, no solamente las bases. Se generó otro supuesto, procedimientos de selección que se habían convocado hasta el 21 de abril o antes, ¿no? Pero se declaraban desiertos. Ustedes saben que un procedimiento de selección se declara desierto cuando no hay ofertas válidas, es decir, se presentan ofertas, pero por errores, pues, dentro de la oferta o porque no cumplen con los requisitos de admisión, evaluación o el puntaje mínimo respectivo. Entonces, el comité decide no considerarlas y en consecuencia, si no hay oferta válida, se declara desierto el procedimiento de selección, ¿no? Y por otro lado, el procedimiento de selección también se declara desierto cuando no se presentan ofertas. Pues. Entonces, ¿qué ocurre si se declara desierto un procedimiento de selección convocado con la norma anterior? Esto pasaba el 22 de abril y días más adelante, ¿no? Entonces, lo que tenía que hacer la entidad era convocar o realizar la siguiente convocatoria, pero teniendo en cuenta, ¿no? Las bases y el expediente técnico anterior. Es decir, que en ese caso no había la obligación de actualizar parte o prácticamente todo ese expediente que se venía utilizando. Sin embargo, habían casos donde se declaraba la nulidad. Y acá viene un poco, sí, el análisis, porque si se declara la nulidad y esta te retrotrae hasta la convocatoria, ahí sí, caballero, pues ahí sí vas a tener que actualizar todas las actuaciones preparatorias y como consecuencia de ello tramitarlas en el marco de la nueva norma. Recuerden que la nulidad es una herramienta procesal que lo que busca es sanear un vicio, ¿no? ¿Sí? Entonces, para sanar ese vicio, regresamos hasta la etapa o hasta el momento en el que se ha generado el vicio. Pero si el vicio estaba en la determinación de la cuantía, el vicio estaba en la definición de las especificaciones técnicas de los términos de referencia, entonces es inevitable regresar a actos preparatorios y actualizar en este caso prácticamente todo el procedimiento. ¿Ok? Sin embargo, si la nulidad solo te retrotraía hasta, por ejemplo, evaluación de ofertas, integración de ofertas, ¿no? Absolución de consultas, observaciones, entonces regresabas a esa etapa, pero continuabas con la misma norma con la que se había convocado, es decir, con la norma anterior. En fin, entonces, a raíz de la entrada en vigencia de la nueva norma, hemos tenido toda una casuística inmensa. Habían algunas entidades que después del 22 de abril seguían convocando con las bases estándar anteriores, en algunos casos cuando este hecho se ha denunciado al OS, por cierto, lo que en la estructura orgánica del OCE antes se denominaba la Dirección de Supervisión, es decir, aquella dependencia que se encarga de atender denuncias y de monitorear de manera selectiva también los procedimientos de selección.
y a su vez tiene la función de emitir los pronunciamientos cuando son elevados al OS. Entonces, antes se llamaba, les decía, dirección de supervisión. Ahora se llama dirección de gestión y asistencia técnica, ¿ya? Entonces, esta dirección hoy en día hace ese monitoreo selectivo, ese monitoreo aleatorio, y en los pocos casos que se advirtieron esta situación de convocar procedimientos con bases anteriores o con algunas deficiencias, entonces automáticamente limitaba un bloqueo en el sistema y pues comunicaba a la entidad para efectos de que retrotraigan su procedimiento de selección. Sin embargo, hay varias entidades pues, que convocaron su procedimiento de selección de esa manera. Algunas se conocieron también a nivel de tribunal vía recurso de apelación. El tribunal inmediatamente, sin pronunciamiento sobre el fondo, declaró la nulidad de esos procedimientos, entre otras. Pero créeme que la casuística con la nueva norma sigue siendo el pan de cada día. Todavía hay muchos vacíos, hay muchas deficiencias. Se han modificado, imagínense, recién el 1 de enero, más de 80 artículos del reglamento, ¿no? Por ahí les comentaba que se viene también otro paquete de precisiones, pero bueno, vamos todavía aprendiendo. Algunos me dicen, vamos a ver cuánto tiempo más le queda de vida a esta norma, porque sabemos que con las nuevas elecciones entrará una nueva gestión y esta norma es un tanto ahí modista, es un tanto política de intereses. Bueno, vamos a ver eso más adelante, cómo se va gestando. Eh, Seguimos. Esta nueva norma tiene como finalidad maximizar el valor de los recursos públicos en términos de esta trilogía de principios que se ha denominado, ¿no? Entonces, este valor de dinero busca desarrollarse teniendo en cuenta el principio de economía, el principio de eficiencia y el principio de eficacia. Y es que recuerden que los recursos que tiene el Estado, en teoría, son escasos, ¿no? Es cierto que una que otra entidad, pliego, tiene o maneja mejor presupuesto que otra, pero los recursos siguen siendo escasos. Entonces, no es que se tenga que aplicar las reglas de austeridad, porque recordemos que un producto, ¿no? Y esta interrogante se la traslado también a ustedes, ¿no? Lo bueno, ¿cuesta cómodo o cuesta caro? ¿O qué creen ustedes que lo que debería hacer las entidades? Comprar lo más barato o comprar calidad? ¿Cuál creen que debería ser la regla al principio? ¿Lo más barato o calidad? Es Calidad. evidente que la Calidad. calidad, por supuesto, ¿no? Entonces debemos priorizar Calidad. siempre. Ya es lo mejor. Así el precio a veces es un poquito más alto. Perfecto, muchas gracias por los aportes. Totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? La prioridad, la prevalencia siempre debe ser la calidad, pero les traslado la misma interrogante. ¿Y la calidad cuesta barato o cuesta caro? Caro. Si compran en paquete, como viene, o sea, siempre para las instituciones, pues, o sea, siempre se va a ver el precio más elevado, un poquito, pero compran calidad. Yo creo que la calidad debe estar mezclada con la eficiencia, de acuerdo a lo que usted nos está colocando, porque eficaces lo logro, lo hago, pero ¿qué precio? En cambio, en la eficiencia vemos el beneficio que le damos. Entonces, debe ir amarrado de la eficiencia, no solamente el precio más alto, sino el precio que se ajuste a la necesidad y que sea bueno. Es Excelente, Eva, dependiendo, buen aporte. doctor, es dependiendo el TDR, ¿no? Si la entidad requiere, por decir, ¿no? Eh, qué sé yo, máquinas, para computadoras, ¿no? Para la entidad. Si bien es cierto, tienen las especificaciones técnicas. Ahora, para eso tiene el paquete de proveedores, ¿no? Que está que ya están establecidos y de acuerdo a los requerimientos se puede ver. En muchos casos, no siempre el precio alto es garantía de calidad. Correcto, Isabel, también agradezco ese valioso análisis y aporte a la clase, ¿no? Entonces, sí, pues, la calidad cuesta, ¿no? Lo ideal sería que cuando hagamos el análisis y compremos un bien o contratemos un servicio, se tenga las 3B, ¿no? Lo bueno, bonito y barato, pero lamentablemente en la práctica no funciona así. Y más aún si se trata del Estado, recuerden que el Estado no compra el contado, el Estado compra el crédito. Y esos gastos te lo van a tener que de alguna manera trasladar, ¿no? Gerardo, levantaste la mano, adelante. Sí, doctor, incluso un aporte a la última intervención.
Es que muchas veces depende del área usuaria, porque por ejemplo en la adquisición de camionetas, muchas veces para nosotros puede ser más usuario, de acuerdo al uso del bien que se va a adquirir. Son otros términos de referencia y no siempre es de mayor valor, como lo indicó la colega anterior, ¿no? Excelente, Gerardo, también valioso aporte, ¿no? Entonces, vean que este razonamiento que ustedes mismos ya lo están expresando, lo están entendiendo también, ¿no? Los compradores públicos. Los compradores públicos, ojo, es el nombre que le asigna la nueva norma a aquellos funcionarios o servidores que trabajan en logística o abastecimiento, ¿no? Entonces, ese chip ha ido cambiando, ¿no? Ya no están aplicando el criterio de comprar lo más barato, porque somos conscientes, pues, que en la práctica, como ya les hacía referencia, la calidad cuesta, pues, ¿no? Y a largo plazo, esto genera mayor ventaja, genera en realidad mayor rendimiento, mayor eficacia para la entidad, ¿no? Porque te reduce los costos de mantenimiento, los costos de operación, los costos de cambio de repuestos, en fin, son muchas variables, indicadores que ahí se toman en cuenta, pero eso es importante, ¿no? Tener en cuenta cuando elaboramos un requerimiento, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, y asimismo cuando definimos la estrategia de la contratación. ¿Y por qué la norma ha incorporado este procedimiento denominado estrategia de la contratación? ¿Por qué creen ustedes? A ver, trasladando un poquito nuestra rutina cotidiana, ¿no? Eh, bueno, de acá, ¿qué feriado largo se nos viene? Creo que ya marzo, no, ya no nos queda feriados, ¿no? Bueno, se nos viene el feriado de Semana Santa, pues, ¿no? Sin irnos tan lejos. Entonces, yo particularmente me considero pues un viajero frecuente, un viajero constante. Entonces, particularmente aprovecho cualquier feriado largo para viajar dentro de Perú, salir cuando se puede al exterior, ¿no? Pero vamos al centro del análisis, ¿no? Que es justamente el concepto que se ha traído para incorporar la estrategia de la contratación. Entonces, en mi vida cotidiana, yo ya estoy planificando mi viaje para Semana Santa. Y como parte de esa planificación, ¿qué análisis debo realizar? A ver, ¿con quién voy a viajar? No, primero comenzamos con el destino, ¿no? ¿Dónde vamos a viajar? Por eso lo decía, ¿dentro del Perú o fuera del Perú? Luego, ¿con quién voy a viajar? ¿Solo? ¿Con mi esposa? ¿Con mis hijos? ¿Con la familia completa? ¿En qué lugar nos vamos a hospedar? ¿Será un hotel 5 estrellas, un 3 estrellas, un Airbnb? Eh, ¿Qué más? ¿Cuál va a ser el medio de transporte? ¿Aéreo? ¿Terrestre? ¿Vehículo? ¿Mm? ¿Verdad? ¿Dónde vamos a almorzar? ¿Dónde vamos a comer allá? Entonces hay que analizar distintas cosas. Entonces, la norma de contratación pública también busca eso. Por eso incorpora en el artículo 46 de la ley que se tenga en cuenta todo el ciclo de vida de la compra o de la contratación pública y que incorporemos, nos dice, un análisis cualitativo-cuantitativo de las gestiones de riesgos que podrían generarse. Sabemos que cada compra tiene distintas variables, tiene distintas problemáticas, casuísticas, ¿no? Entonces, por eso es que la estrategia es un proceso dinámico. Hay muchos, según lo que he estado viendo en la práctica, que cuando hablamos de estrategia, cuando hablamos de segmentación, me agarran un formato y todo chancan, chancan, chancan ahí. Pero en realidad no es eso. Tanto la segmentación como la estrategia de la contratación, ¿no? Entonces, son dinámicos y tienen que ir variando dependiendo de la complejidad, dependiendo de la cuantía, dependiendo de la naturaleza, dependiendo la pluralidad de ofertas, dependiendo de diversos parámetros, ¿no? En fin, entonces, en líneas generales, la finalidad pública, como bien les decía, no solamente busca maximizar los pocos recursos que tiene el Estado, sino que a su vez se cumpla o se satisfaga esa necesidad en tiempos oportunos, ¿no? Si lo que yo quiero es realizar una descolmatación de ríos, ¿no? Limpieza de cunetas, por ahí manejar también algún servicio de mantenimiento de zonas ribereñas. Y esto con la finalidad, pues, de que de repente el fenómeno del niño no se afecte, ¿no? Ustedes saben que el norte del Perú, Yura particularmente, es una de las zonas muy afectadas con el fenómeno del niño. Entonces, yo quiero hacer estos mantenimientos, pero de manera preventiva a la ocurrencia del fenómeno del niño, ¿no? Pero si mi proceso se declara desierto, si mi proceso se declara nulo, si mi contrato se resuelve o se declara nulo y no logro ejecutar estas actividades, entonces, ¿se cumplirá la finalidad pública? ¿Serán eficientes esas acciones? No, ¿verdad?
Entonces, esto forma parte también del análisis, del diseño de la estrategia de la contratación. Y en buena cuenta, esto en el fondo también busca mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En la norma de contratación pública se hace una clasificación cuando hablamos del ámbito justamente de su aplicación. Y esta clasificación la tenemos desde el punto de vista objetivo y subjetivo. Objetivo, bastante fácil, ¿no? Definimos qué es lo que se compra, qué es lo palpable. Bien, servicio, consultorías y obras. En el caso de la clasificación subjetiva, vemos que todas las entidades del Estado, que para comprar un bien, servicio, esta consultoría o una obra, tienen que utilizar los fondos públicos. Pues en buena cuenta, prácticamente todas las entidades del Estado utilizan la norma para realizar contrataciones por este requisito subjetivo, ¿no? Que es el pago o el uso de los recursos públicos para su financiamiento. ¿Qué ocurre con los contratos menores? Recuerdo que en la norma anterior, artículo 5, literal A, la ley, se establecía que las contrataciones menores a 8 IT son supuestos excluidos. Esto ha cambiado con la nueva norma. Ahora, para empezar, ya no se llaman supuestos excluidos. Ahora, este caso particular de las 8 ITs o compras o contrataciones hasta 8 ITs se denominan contratos menores. Y los contratos menores se regulan por la nueva norma de contrataciones públicas. Hay entidades que por ahí siguen trabajando con sus propias directivas, pero estas directivas han tenido que compatibilizar procedimientos y regular solamente aquellos que no estén normados, ¿no? Por lo demás, desde la elaboración del requerimiento menor a 8 ITs, algunas actividades previas, ¿no? Y su ejecución se realizan también de acuerdo a los alcances de la nueva norma. Por cierto, ¿a cuánto equivalen 8 ITs para este año? A ver, ¿alguien por ahí? ¿A cuánto equivalen 8 34 ITs? mil, Muy bien, Gilmer, 34.000. 44 mil soles, ¿no? El valor de una UIT para este año es 5.500 por 8. Ahí tenemos los 44 mil soles. Entonces, compras mayores a 44 mil soles se convocan a través de una licitación pública, concurso público o sus modalidades abreviadas por subasta inversa, comparación de precios u otros que también han regulado la norma, pero que se encuentran suspendidos hasta la entrada en vigencia de la Pladicop. Por otro lado, estas contrataciones o estos contratos menores, por cierto, incorporan también una peculiaridad. Lo que se ha buscado está todavía en camino, estamos a la espera del comunicado oficial de la DGA, el OS y también algunas implementaciones de la Pladicop, pero lo que se busca es que estos contratos menores no se realicen a dedo. Discúlpenme si soy directo, pero por lo menos en la práctica las contrataciones menores de 8 ITs, ¿no? Se contratan pues en el mejor de los casos, ¿no? De manera transparente, de manera concursal, en pocos casos. La mayor parte de contratos menores, entendemos también a veces por X cuestiones, pues ya están orientadas a un determinado proveedor en el mercado, ¿sí? Sin embargo, lo que busca la norma es que en el caso de contratos menores a 8 ITs se publiquen también a través del SEACE de la Pladicop. Y el módulo que se ha creado justamente es el módulo de gestión de contratos menores, ¿no? Que por ahora su uso es facultativo. Ingresen ustedes ya sea al Google o a través de la página web del OS y busquen ahí la opción, gestión de contratos menores. Van a verificar que ya hay entidades que difunden las contrataciones menores a 8 ITs, ¿no? Y en estos casos, incluso los proveedores pueden formular consultas también en contratos menores o en su defecto, simplemente registran su cotización, los formatos que les piden y quedan a la espera de que la entidad, teniendo en cuenta también criterios como el menor precio y el cumplimiento de los requisitos establecidos, puedan elegir ese contrato o ese proveedor que les va a abastecer en el contrato menor. Pero la esencia es esa, ¿no? Lo que se busca más adelante es que contrataciones menores de 8 ITs sean como mini procedimientos de selección y que sean también de manera pública y participe pues o gane la mejor oferta, ¿no? Ok, ahora sí vamos entrando ya al desarrollo de nuestra clase del día de hoy. Y vamos a partir evaluando estas interrogantes, ¿ya? A ver si me ayudan ustedes con el análisis. Vamos en la columna derecha primero. A ver, comenzamos creo que de manera ordenada a la izquierda, ¿ya? Me disculpa. La primera interrogante dice, ¿cuándo se pueden comprar bienes usados o de segunda? Vamos, tribuna abierta. ¿Qué opinan? ¿Se pueden comprar bienes usados o de segunda? ¿Está prohibido? ¿No se puede? ¿Afecta el principio de vigencia tecnológica? ¿No es ético? ¿Atenta contra las buenas costumbres? No sé, a ver, ¿qué opinan ustedes? Si se puede, no lo prohíbe la norma, ¿qué opinan?
Vamos con confianza, no tengan miedo. Si se equivocan, solo se va a enterar cuántos tenemos conectados, más de 1.000 personas, no hay problema, poquitos. Esta pregunta me la siguen haciendo. Este año me la han hecho 3 veces, por eso es que la sigo recogiendo yo acá en el PPT. ¿Se pueden comprar bienes usados o de segunda? Doctor, buenas noches. Luis, buenas noches, qué gusto, adelante. Claro. Doctor, yo creo que sí se puede comprar, ¿no? Tenemos un ejemplo, los trenes que se han comprado allá en Lima, ¿no? Y yo digo, se pueden comprar mientras todavía tengan una vida en la cual se pueda todavía utilizarlo, ¿no? Eso es lo que yo al menos podría decir, que sí se pueden comprar cuando tengan un tipo de vida útil, ¿no? Perfecto, muy bien análisis, gracias Luis. Hay algunos que me decían, pero si las entidades del Estado somos malos compradores, no compramos bien ni lo nuevo, imagínate pues comprar un bien usado, un bien de segunda. Entonces, yendo al análisis de la norma, yo que me he leído ya esta nueva norma, a ver, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, por lo menos ya unas 20 veces, ¿no? Trato de hilar, trato de ordenarla, porque, o sea, les digo con honestidad, es una norma bastante desordenada. Si bien es cierto, su origen fue bueno, ¿no? Porque hemos integrado todo el sistema de abastecimiento con un procedimiento técnico que es compras públicas, pero la norma está bastante desordenada todavía, ¿no? Por otro lado, hay muchos procedimientos que están supeditados a la entrada en vigencia de la Pladicop. Por ahí les comento algo extraoficial, no lo vayan a comentar, ¿no? Pero la Pladicop todavía tiene para rato, ¿no? La Pladicop prácticamente es un proyecto que se venía desarrollando entre el OS, ¿no? Y bueno, el OSE inició con el proyecto OSE y el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Sin embargo, después de la primera etapa, que culminó hace ya por lo menos un mes y medio, ¿no? Entonces se han realizado un montón de observaciones por parte de la dirección del SEACE y no hay futuro, no hay vista probable de cuándo sean subsanables, ¿no? Hay otras cosas que para que se subsanen tienen que reformular muchos procedimientos técnicos. Entonces, de verdad que la Playcop todavía tiene para rato y hay muchos procedimientos, compra pública de innovación, procedimientos con precalificación, mecanismos diferenciados de adquisición, ¿no? En fin, hay diversos procedimientos que están justamente enlazados o esperando que entre en vigencia la Pladicom, ¿no? Bueno, vamos a ver cuándo se logra eso, esperemos siempre con la mejor actitud, ¿no? Pero regresando al tema de fondo, yo les decía que me revisó la norma por todos lados, es más, la norma anterior también, y créanme que en ningún extremo de estas se establece algo o hay alguna regulación sobre la compra de bienes usados o de segunda. Es en ese contexto que vean ya que el OCE, ¿no? Porque esa consulta no es nueva, entonces en el año 2011 la Dirección Técnica Normativa emitió la opinión 66-2011-DTN, que es justamente Dirección Técnica Normativa, a través de la cual concluye lo siguiente. Considerando que de la revisión de los supuestos excluidos, ¿no? Entonces no se regula en la norma o no se prohíbe en la norma que las entidades del Estado puedan comprar bienes usados o de segunda, quedará a gestión de cada una de las entidades justificar y elaborar su requerimiento, ¿no? Bajo esos alcances. O sea, en líneas generales, respondiendo a la pregunta, ¿se puede comprar bienes usados o de segunda? Sí se puede, la norma no lo prohíbe. Lo que dice la opinión es que hay que tener en cuenta ciertos parámetros y uno de esos parámetros es el valor del uso por el dinero. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que tenemos, ¿no? Primero que definir un requerimiento en condiciones de que se pueda utilizar, se pueda repotenciar, se pueda replicar, ¿no? De que su uso, por lo menos, en esas condiciones, sea lo más óptimo, ¿no? Que comprando un usado. Hay que tener en cuenta también los recursos, el uso de calidad de los recursos. Recuerden que muchas veces se transfieren un presupuesto. Yo he visto por ahí un par de proyectos donde se estaban financiando algunas partidas, por ejemplo, por ahí alguien habló de camionetas, y este proyecto justamente de seguridad ciudadana contemplaba la compra de 12 camionetas para aplicar el famoso plan Cerco en un distrito. Sin embargo, por cada camioneta les asignaron $15,000 de presupuesto. Pregunta, ¿una camioneta nueva, pick-up, abierta, podremos conseguirla con $15,000?
medio complicado, ¿no? Algunos dicen por ahí China, pero igual, equipada, no sé si alcance una camioneta china equipada con $15.000, ¿ah? Y todavía si es para venta al Estado, crédito, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ahí, igual, la entidad, no, la municipalidad no quiso perder ese financiamiento y optaron por este mecanismo, ¿no? Su análisis fue, a ver, para realizar el servicio de patrullaje, ¿necesitamos una camioneta nueva? No. ¿Necesitamos equipamiento nuevo? No. Y bueno, ellos gestionaron de esa manera su requerimiento, ¿no? Revisen la opinión 66-2011 porque a partir de ella se construyeron las demás opiniones vinculadas a esta materia. Ya, pero, no está, pero es válido. Las entidades del Estado pueden hacerlo de considerarlo pertinente. Recuerden además que las Fuerzas Armadas, el ejemplo más cercano que tenemos, ha comprado naves, ha comprado tanques, ha comprado ciertos equipamientos también en esa materia. El Banco Central de Reserva, Corpa, que también es una empresa del Estado, compra bienes usados, ¿no? El ejemplo también más claro que les puedo dar cuando se malogra un repuesto. El año pasado me llamó un amigo de Corpac y se había logrado el repuesto de una de estas mangas que conecta la plataforma o la infraestructura con la aeronave, ¿no? Entonces, comprar una manga nueva sale como $500,000, ¿no? Comprar el repuesto que les faltaba a ellos costaba $50.000, pero es más, se hizo la indagación mercado, obviamente Perú no lo iban a encontrar, lo encontraban en otro país, pero no del fabricante, sino ya de un concesionario, ¿no? De una manga que se había, pues, desmantelado, ¿no? Entonces, ese repuesto nuevo ya, como les repito, no era comercial, no había stock, el fabricante ya no lo producía, estaba descontinuado, y como tal, era imposible conseguir un repuesto nuevo. Entonces, lo que se hizo es hacer una compra de ese repuesto usado porque estaba en buenas condiciones, ¿no? Y ojo, porque salió a procedimiento de selección, ¿ah? El hecho de que sea compra de bien usado o compra de bien de segunda, si supera las 8 ITs, tiene que salir a proceso, con todos los procedimientos y la regulación que establece la norma. Vamos con la siguiente interrogante. El requerimiento puede incluir precios o adjuntar cotizaciones. ¿Qué opinan ustedes? ¿El requerimiento puede incluir precios o adjuntar cotizaciones? Creo que sí, porque es la mejor opción de que podemos demostrar que hemos tomado una mejor decisión. Ya, muy bien, vale, vale la opinión. ¿Quién cree que no se deberían adjuntar cotizaciones al requerimiento? Buenas Doctor, noches. Doctor, yo yo creo pienso que El que requeri- no, pienso que no se debe ajustar ni precios ni cotizaciones. Para eso hay un área de compradores, el área técnica de compradores. Doctor, de, sí se de acuerdo a puede, la norma, el requerimiento viene por el área usuaria y solo viene las características del bien y o servicio, si fuese TDR en el caso de servicios y especificaciones técnicas en el caso de los bienes. Más no debería incluir ni marcas, ni precios, ni costos. Muy doctor, bien, gracias. sí se puede Adelante. juntar las cotizaciones, pero no debe incluirse precios como condiciones obligatorias, ¿no? El requerimiento tiene que describir lo que es la necesidad y las características técnicas del bien que se requiere, ¿no? Y las cotizaciones pueden adjuntarse solo como una referencia para que tenga el mercado, ¿no? Para que se pueda estimar un presupuesto, pero no van a ser vinculantes ni van a condicionar lo que es la selección del proveedor ni el precio final. Perfecto, gracias Isabel por el aporte también. Gerardo creo que también levantó la mano, vi por ahí una sí, llamada. doctor, disculpe, yo Gracias, considero que adelante. no, porque estaríamos cayendo en un direccionamiento, ¿no? Entonces, hasta donde tengo entendido, quien se encarga de las cotizaciones es el área de abastecimiento, ¿no? Perfecto, gracias Gerardo y gracias a cada uno de ustedes por sus aportes. Sí, pues, o sea, a ver, cuando uno hace un análisis, particularmente yo que soy abogado, ¿no? Entonces, partimos haciendo el análisis desde el punto de vista del marco legal o de la norma que lo regula, ¿no? Eso, o sea, comenzamos por ahí el análisis, ¿no? Después ya viene el análisis coyuntural, el análisis casuístico o las diversas interpretaciones que también le podemos dar. Pero normativamente es cierto, o sea, no hay por lo menos una disposición donde se indique que el requerimiento no puede adjuntar cotizaciones o que pueda o no adjuntar también precios,
Porque entendemos que para eso hay un procedimiento ya establecido, hay órganos competentes, hay también pues algunos pasos que seguir, hay una estructura de requerimiento que la vamos a ver en breve, ¿no? Pero tampoco lo prohíben, pues. Entonces, cuando el área usuaria adjunte una o dos o más cotizaciones, ello no implica que el área usuaria te esté diciendo contrata con él, ¿no? Salvo que vaya en ese sentido, y eso sí obviamente está prohibido, pues el área usuaria no puede orientar, no puede dirigir, no puede decir, oye, contrata con este, ¿no? ¿Sí? Pero en la práctica, es más, somos conscientes. Muchas veces la DEC, lo que antes se conocía logística abastecimientos, o en estructuras orgánicas lo que se conoce como logística abastecimientos, de acuerdo a la norma, se llama la DEC, la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? Entonces, la DEC es quien tiene que salir al mercado justamente para identificar pluralidad de ofertas, determinar precios, costos, ¿no? En virtud del cual se puede actualizar la cuantía del requerimiento. Sin embargo, como les decía, muchas veces cuando la DEC no ubica proveedores, ¿en quién se apoya? En el área usuario. ¿Sí? Y eso nos ha pasado con mucha frecuencia, ¿no? Cuando hacemos la compra de algún bien especializado, sofisticado, la DEC no encuentra proveedores. Pero el área usuaria, cuando elabora el requerimiento, sí puede encontrar por ahí algunos. Entonces, por ahí, nada le quita que en la práctica, cuando se envíe el requerimiento a manera de referencia, de manera informativa, pues el requerimiento pueda, ojo, no incluir adentro del requerimiento, sino que se pueda anexar o complementariamente se pueda facilitar esa información. Te da la Esto, información, te da la correcto, información, da la te información, da la le da la información, fuente, le da la fuente, ¿no? Para que ellos puedan. una Así es. fuente para que usted puedas de ahí partir tu proceso. Pero ya es un contexto distinto que tú le compres o no le compres ya. Bueno, Correcto, así es ya ¿no? una opinión. Claro. Ahora, lo que se genera por ahí es el problema, ¿qué pasa si gana el que justo gana, se adjudica la buena prueba del que te pasaron la cotización? Ahí se genera, ¿no? Ahí se genera una controversia o algo, especulaciones, es muchas correcto, especulaciones. correcto, correcto, Y, ¿no? y entonces, y a veces, uno a veces de comprador del área de abastecimiento, logística, ya sustentáneamente a veces dices, no, simplemente selló el proceso. Pues después decirlo, o así verbalmente. Pero las especulaciones siempre van a haber, más que todo que el área logística en toda entidad es un área muy picante, como se dice vulgarmente. Y bueno, ¿cómo sale usted, doctora B, en ese contexto? Claro, correcto, gracias, ¿no? Sí, pues, o sea, la coyuntura es variable, ¿no? Yo he visto casos donde hace poco, ¿no? Justamente me preguntaron, yo les pregunté, el requerimiento no puede juntar cotizaciones. Y me trasladan justamente un expediente donde me dicen, mire, en este caso donde el área usuaria juntó una cotización, ¿no? Se tomó en cuenta esa cotización para determinar el valor, se convocó el proceso y ganó ese proveedor. Y el órgano de control interno ahora está trasladando la responsabilidad no solamente administrativa, sino también ha pedido que haya un deslinde por ahí por colusión. ¿No? Entonces, para evitar a veces pues este tipo de situaciones en realidad, ¿no? Estos conflictos por ahí internos, la recomendación es evitarlo, ¿no? Pero, bueno, según la base de datos también que me han pasado, entonces yo tenía que ponerla ahí en el PPT y bueno, pues ahí está el concepto, ¿no? Por otro lado, vamos a la siguiente interrogante. A ver, ¿se puede incluir o hacer referencia a marcas, nombres comerciales, diseños, patentes en el requerimiento? ¿Qué opinan ustedes? No, ¿Podemos hacer referencia a marcas, nombres comerciales, diseño, patentes y no, mención del lugar de procedencia? doctor, no. No se debe incluir ni hacer referencias a marcas en el requerimiento, de Sí acuerdo a se lo que la puede, doctor, siempre y cuando esté estandarizado. Ya, muy bien, Isabel, gracias, Gerardo. ¿Alguien más que quiera opinar? Creo Doctor, que, por ejemplo, disculpe, según compras, dependiendo de, por ejemplo, maquinarias pesadas que trabajan con marcas específicas. mm, Entonces, dan referencia a las marcas con que trabajar. Pues digo, según compras. disculpe, doctor. En el caso del material bélico, por ejemplo, el material bélico tiene unas especificaciones que solo el ejército las conoce. ¿Se maneja igual esa área o es diferente? Muy bien, gracias. A ver, vamos a hacer ese análisis entonces, ¿no?
La regla general es que no se debe hacer referencia, ¿no? Si ustedes revisan el artículo 46 de la ley, 43 también del reglamento, van a verificar que la norma textualmente prohíbe que cuando se elabore tanto especificaciones técnicas o términos de referencias, se haga referencia a marcas, nombres comerciales, diseños, patentes, invenciones, lugar de procedencia u otras características que orienten esa contratación a un determinado proveedor, ¿no? Esa es la regla general, ¿ah? Pero la regla de excepción hoy en día se llama homologación. Antes se llamaba procedimiento de estandarización. Lo que la norma dice es que si ustedes homologan el requerimiento, entonces eventualmente pueden comprar una marca, pueden comprar con un determinado proveedor o distribuidor durante el periodo que se establezca en la resolución que lo autoriza. Este procedimiento de homologación hoy en día está regulado en la Directiva 001-2025-EF del sector de Economía y Finanzas, 5401 de la Dirección General de Abastecimiento. Revisen, no se olviden, Directiva 1-2025-EF-5401, ¿ya? Entonces, esta directiva recoge tres requisitos para poder hacer referencia a nombres o marcas comerciales. Primero, que el bien o servicio, a ver, primero que preexista equipamiento o infraestructura, ¿no? Entonces, sobre esa preexistencia de equipamiento e infraestructura, la compra de ese bien usado de segunda tiene que ser accesorio complementario, dice, para que pueda hacer referencia a marcas o nombres comerciales, ¿no? Y luego que ese bien usado o bien o de segunda, ¿no? Te permita cumplir la operatividad, la funcionalidad y el valor económico, ¿sí? Si no se cumplen esos tres requisitos, no se puede homologar. Primer requisito, repito, que preexista el equipamiento e infraestructura. Segundo requisito, que ese bien o servicio de marca sea accesorio complementario. Y tercero, que se garantice la operatividad, la funcionalidad y el valor económico. Un ejemplo para comprar justamente o para homologar marca, también tenemos los repuestos, ¿no? Si yo tengo por ahí un vehículo, se me logra un repuesto, ¿le puedo comprar un repuesto alternativo? Sí, pero con el alternativo, ¿qué problemas podría tener? Pierdo la garantía comercial, ¿no? Se puede malograr más rápido, entre otras situaciones, ¿no? En cambio, si le compro un repuesto nuevo, entendería que la situación sería mejor, ¿sí? Entonces hay que evaluar cada uno de los casos también concretos, ¿ya? Vamos a la siguiente interrogante. ¿Qué puedo hacer si mi requerimiento está incluida en una ficha de homologación, en una ficha de subasta inversa o un catálogo electrónico de acuerdo marco? Y esto eventualmente pasa, ¿no? A veces requieren bienes, servicios que están ya en una ficha técnica. Y lo que establece la norma es que si ese bien o servicio, primero, está en el catálogo electrónico de acuerdo marco, está en el listado, entonces ya no salgo un proceso de selección, sino que voy a la plataforma de acuerdo marco para gestionar esa contratación o esa compra a través de una orden electrónica, ¿sí? Entonces ahí no hay proceso de selección. ¿Qué pasa si ese mismo servicio está en una ficha técnica de subasta inversa? Entonces, claro, yo convoco el procedimiento de selección que corresponda, pero incorporo dentro del requerimiento la ficha técnica que está publicada también en la página web de Perú Compras o en el OS o en el SEACE. ¿Qué pasa si ese requerimiento está homologado? Y ojo, porque se puede homologar no solamente características técnicas, se pueden homologar requisitos de calificación y se pueden homologar condiciones contractuales. Entonces, si esto está homologado, pues incorporo, ¿no? La ficha o los datos de homologación, incorporo mi requerimiento y sobre esa base convocamos el procedimiento de selección. Ya en la parte central de este panel de interrogantes tenemos preguntas más clásicas o que me parece que ahí no va a haber duda en la respuesta, ¿no? A ver, ¿quién elabora el requerimiento? Creo que eso sí es muy evidente. El área usuaria. La El usuaria. usuario. No hay duda, ¿verdad? Entonces, creo que ahí todos estamos de acuerdo. ¿Quién elabora el requerimiento? El área usuaria. Lo que ha incorporado la nueva norma es que ahora no solamente lo puede elaborar el área usuaria, sino el área técnica estratégica. ¿Quién es el área usuaria, quién es el área técnica estratégica? Es aquella dependencia de la entidad que, dada su naturaleza, ¿no? y funciones, pues por encargo, por decirlo así, ¿no? Entonces puede definir o puede elaborar especificaciones o términos de referencia. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en el caso de compra de bienes informáticos o servicios informáticos. Si ustedes quieren comprar una computadora, quieren comprar un servidor, quieren comprar un software, ¿no? O contratar un software, el área usuaria no va a elaborar las especificaciones técnicas. Lo que hace es que la oficina En de muchas informáticos, empresas desde la se usa el área información, informática cobre. o también en otras empresas mayormente lo usa el área de almacén que hacen las compras. Correcto, Como así dice es. usted, doctor, como dice usted, doctor, el áreas especificadas, áreas técnicas de cada entidad. Correcto. Y otro dato que la norma también le traslada al área técnica estratégica
es que no solamente se encargan ahora de elaborar requerimientos, sino que se pueden encargar incluso de la ejecución del contrato hasta la conformidad. Bueno, esa es la novedad, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a ver en la práctica cómo lo están aplicando. Vamos con la siguiente interrogante. ¿Cuándo se elabora el requerimiento? ¿Hay plazo para elaborar el requerimiento? A ver, Hay muchas empresas que lo hacen cada mes. Cerrado el mes, cerrado el mes, si no ha hecho requerimiento, ya pierde el presupuesto. Pasa al siguiente mes para otro presupuesto o lo cambian para otra compra. muy bien, vale ahí el aporte. Sin embargo, les comento que en la actual normativa de contrataciones públicas se hace referencia a un procedimiento de segmentación. ¿Qué es lo que se busca a través del procedimiento? El procedimiento de segmentación es un procedimiento de gestión logística que lo que busca es evaluar, ¿no?, las necesidades de la usuaria y clasificarlas en categorías, teniendo en cuenta el riesgo y la cuantía. Estas categorías pueden ser desde rutinario, operacionales, estratégicos, ¿no? Eh, y básicamente lo que buscan es determinar bajo qué mecanismo se va a realizar esa compra o esa contratación. Entonces, como resultado de la segmentación, que por cierto lo hace la dependencia encargada de las contrataciones, comunica, ¿no? En base a esta necesidad que está incluida en el plan, en el cuadro multianual de necesidad, le comunica al área usuaria una especie de calendario tentativo para la presentación de requerimiento y de las actuaciones preparatorias. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿hay plazo para elaborar requerimiento? ¿Cuándo se elabora el requerimiento? Bueno, digamos que un plazo específico no lo hay, pero como resultado de la segmentación, entonces sí podrían establecer un cronograma o plazos referenciales de la presentación de ese requerimiento y de las demás actuaciones preparatorias. ¿Qué contiene el requerimiento? Bueno, el requerimiento contiene hoy en día tres cosas, ¿no? El detalle de las especificaciones técnicas o términos de referencia, contiene los requisitos de calificación y las condiciones de la ejecución contractual, que las vamos a ver en un momento. Y por último, para cerrar nuestro paquete de interrogantes, ¿cuándo se modifica el requerimiento? ¿Cuándo se puede modificar el requerimiento? A ver, el requerimiento se puede modificar en las dos fases, en la fase preparatoria y en la fase de selección. En la fase preparatoria se puede modificar como parte de la interacción en el mercado. Lo que antes se llamaba estudio de mercado, indagación de mercado, hoy se llama interacción de mercado. Entonces, como parte de esta se puede mejorar, ¿no?, justamente el requerimiento antes de salir a la convocatoria. Pero si ya convocaron el procedimiento de selección, también se puede modificar a través del procedimiento de consultas y observaciones. Entonces, a raíz de una consulta o una observación de los participantes, se puede modificar ese requerimiento. ¿Ya? Un cambio significativo ahí, por ejemplo, es que con la norma anterior, toda modificación de requerimiento lo hacía el área usuaria. Con la nueva norma, esa modificación de requerimiento lo puede hacer directamente, ¿no? En estos casos, el, los evaluadores, o de ser el caso en la fase preparatoria, lo podría haber hecho también la DEC con la aprobación del área usuario. Algunas consideraciones generales para la elaboración del requerimiento, en el caso de bienes, servicios y consultorías. Entonces, la norma lo que ha establecido es que la elaboración del requerimiento es la que da inicio al proceso de contratación pública en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras, y el área técnica estratégica o la área usuaria es justamente quien determina estos alcances, ¿no? Eh, Define las características teniendo en cuenta el acceso de los proveedores en el proceso. Estas especificaciones o TDRs, por cierto, se tienen que definir de manera clara y objetiva. No puede haber duda de lo que se está pidiendo. Y acá yo le traslado una pregunta, por ejemplo, cuando el área usuario elabora el requerimiento, ¿debe hacer referencia a que el bien que se va a comprar es nuevo o es usado? ¿Qué opinan ustedes? Cuando se elabora el requerimiento, ¿se debe consignar que quieren bienes nuevos o usados? O es innecesario esa precisión? Se presume que el Estado siempre compra bienes nuevos. Se puede considerar el año de fabricación. Ya, ok. Pero ¿qué pasa si me entregan un equipo del año 2026 ya usado? Claro, ha pasado ya un mes y días, pero ¿qué pasaría? ¿Igual lo recibo como entidad? Si se supone, doctor, que al momento que se hacen las especificaciones, el área encargada de revisar las necesidades
tiene que ver la medida. Usted hace un rato nos dijo, nos dio un ejemplo claro del auto, de la camioneta. Entonces, yo creo que el área encargada es la que va a decidir. Esa es mi opinión, ¿no? Perfecto, gracias. Yo les cuento así de manera muy rapidita un caso con respecto a ese tema, que lo vivió de carne propia, ¿no? El Poder Judicial. En el año 2015, ellos convocaron un procedimiento de selección, una licitación por un valor estimado de casi 13 millones de soles para la compra de 3.500 fotocopiadoras multifuncionales, esas fotocopiadoras de 3 cuerpos grandotas, ¿no? Pues eran 3.500 por un valor de, sí, casi 13 millones era. Entonces se convocó el proceso, no hubo consulta ni observaciones, se presentaron como 5 ofertas, se adjudicó el menor precio. Y bueno, como yo siempre les digo, ¿no? Muchas veces las deficiencias del requerimiento no se advierten en el proceso, pero una vez que firmas el contrato comienzan los dolores de cabeza. Y efectivamente, se firmó contrato, plazo de entrega eran como 90 días. Dentro de los 90 días, el proveedor llegó en varios camiones, ¿no? A la sede central del Poder Judicial, llevando pues estas fotocopiadoras. Para esto, el Poder Judicial había designado un comité de recepción. Este comité de recepción de los equipos estaba conformado por el jefe de informática, por representantes de las áreas usuarias y también habían invitado al representante del OSI. Entonces, cuando el contratista comenzó a descargar las fotocopiadoras, uno de los integrantes del comité, ¿no? Se molestó y dijo, ya no terminen de descargar estos equipos porque no los vamos a recibir, ¿no? Y pues el contratista decía, pero señor, ¿por qué no me va a recibir los equipos? Le decía, porque visualmente lo que observo es que estas fotocopiadoras no son nuevas. Y no son nuevas porque una fotocopiadora nueva viene en una caja de cartón, ¿no? Forrada con tecnopor, con precintos de seguridad, entre otras cosas. Y lo que yo estoy viendo es que esa fotocopiadora simplemente viene embalada con un plástico transparente. Entonces, es de segunda. Y el contratista le contesta, correcto, señor, pero no es de segunda, es de primer uso. Peor todavía, ¿no? Los demás integrantes del comité se molestaron y decidieron no recibir los equipos. Entonces, recuerden que en todo contrato celebrado con el Estado se incorpora un convenio arbitral, es decir, hablamos de la cláusula de solución de controversias. Y en esta se establecía que las controversias respecto a la recepción y conformidad son pasibles de ir a un arbitraje. Entonces, el contratista demandó al Poder Judicial en un arbitraje. Arbitraje que, por cierto, demoró 3 años, ¿ah? Pero la pregunta de cajón es, ¿quién creen que habrá ganado ese arbitraje? ¿El Poder Judicial que está lleno de abogados o habrá ganado el contratista? ¿Quién creen ustedes que ganó ese arbitraje? El Pero con- ¿cuál era el tema del fondo, por cierto? Que efectivamente, ¿no? Cuando tú revisabas el requerimiento o las especificaciones técnicas, no decía nada sobre si el bien debe ser nuevo o usado. No decía nada. el Ese era el tema contra- de fondo. El Es el contratista lo contratista. ganó al Justamente porque no habían hecho las especificaciones, ¿no? Doctor, en ese aspecto, uno o dos áreas o tres áreas, ¿no? Para la recepción, digamos, de esos son, en temas de esos son el área patrimonial, el área de almacén, el área usuaria o el área técnica, para que den el visto bueno al ingreso de esos materiales o de esos bienes, o como se puede llamarlos. Correcto, muy bien. ¿Sí? Entonces, para cerrar ahí el caso, este arbitraje, como les comentó, duró 3 años y terminó muy mal para el Poder Judicial, ¿no? ¿Sí? Porque el árbitro obviamente declaró fundada la demanda presentada por el contratista bajo 2 argumentos. Dijo, frente al argumento de la entidad, que ellos no pueden pagar el costo de un bien nuevo para recibir un bien usado, ¿no? Hemos revisado, decían, el expediente de contratación. Dentro del expediente de contratación está el estudio de mercado, que adjunta o que ha tomado en cuenta 2 cotizaciones. Y una de esas cotizaciones es justamente del postor que está demandando, ¿no? ¿Sí? Y vemos que en las 2 cotizaciones, en la parte final, dice lo siguiente. Los bienes se encuentran en perfecto estado de funcionamiento, pero son de primer uso. Entonces, en el argot comercial de la venta de estos equipos, el tribunal arbitral decía que es claro que los bienes que son de primer uso es porque ya tienen un uso, pues. En consecuencia, no es que se haya determinado los costos o el valor de ese proceso sobre la base de bienes nuevos, sino sobre la base de bienes que tienen un primer uso.
Segundo, el tribunal dice, hemos revisado el artículo 138 del reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas anterior, ¿no? El cual establece lo siguiente, el contrato está integrado por las bases del proceso, las bases contienen el requerimiento, por cierto, ¿no? ¿Sí? A su vez, el contrato está conformado por la oferta del postor y está conformado por el mismo contrato, por el documento que lo contiene, ¿no? Entonces el tribunal dice, hemos revisado las bases y en ninguna parte dice que los bienes tengan que ser nuevos. Hemos revisado la oferta del postor y en ninguna parte vemos que el postor se haya comprometido a entregar bienes nuevos. Hemos revisado el contrato y tampoco en ninguna parte dice que dice que el proveedor tiene que entregar bienes nuevos. En consecuencia, se declara fundada la demanda presentada por el contratista porque de manera arbitraria le han resuelto el contrato y no le han devuelto los equipos. En consecuencia, ordénese al Poder Judicial hacer un pago, ¿no?, de una indemnización por 8 millones de soles por la situación general. Imagínense ustedes. O sea, solo por esa palabrita, solo por no haber puesto si los bienes tenían que entregarse nuevos, no. Imagínense todo lo que se generó. Pues esa es obviamente una deficiencia en el requerimiento, pero lo traigo a colación porque es parte del tema que estamos desarrollando y porque por cosas como estas, así que parecen sin importancia, han llevado al Estado a diversos arbitrajes y ya saben el resultado. No le ha sido favorable al Estado, pues. Entonces, por eso es que hoy en día hay que elaborar ese requerimiento de manera clara, de manera objetiva, de manera precisa. Hay que redundar a veces en la información con la finalidad de que el proveedor entienda lo que queremos y nos entregue ese bien en las condiciones también que nosotros lo necesitamos. ¿Ya? Entonces, por eso es que ahí en el PPT dice que se formula, ¿no?, el requerimiento de manera clara y objetiva, teniendo en cuenta también el principio del valor por dinero, ¿sí?, entre otros procedimientos. Datos adicionales acá, bueno, ya saben que el área usuaria es la que se encarga de formular hoy en día ese requerimiento para cumplir un objetivo, una meta que está prevista en su plan operativo institucional y este se encuentra alineado, incorporado, ¿no?, dentro del cuadro multianual de necesidades. Por otro lado, tenemos a la dependencia encargada de las contrataciones, lo que era ante logística y abastecimiento, como aquella unidad responsable de proveer, atender los requerimientos, teniendo en cuenta el desarrollo de las actuaciones preparatorias y la definición de la estrategia. Como parte de ese análisis del requerimiento, ¿no?, porque el área usuaria elabora el requerimiento y lo deriva a la dependencia encargada de contrataciones. Entonces, antes de realizar una interacción en el mercado, ¿qué hace la dependencia encargada de las contrataciones? Tiene que verificar la legalidad de ese requerimiento, ¿no? Revisa cada una de las especificaciones, las cuestiones de forma, las cuestiones de fondo, cuestiones técnicas, si son responsabilidad netamente del área usuaria, y de ser el caso propone mejoras. Asimismo, la dependencia encargada de las contrataciones, o sea, logística, abastecimiento, esto es lo que les venía comentando, ¿no?, puede modificar ese requerimiento, ¿sí? Pero para ello tiene que pedir la no objeción de modificación del requerimiento al área usuaria. Y el área usuaria le puede negar esa modificación cuando para ellos consideren que esta modificación no les va a permitir alcanzar la finalidad pública. Entonces, este requerimiento, cuando se trata de bienes, va a constar en un documento que se llama especificaciones técnicas, cuando se llama servicios, va a constar en un documento denominado términos de referencia, y cuando se trata de obras, va a constar en un documento llamado ETO o expediente técnico de obra. No se olviden que cuando se determinan los requerimientos, las entidades lo que buscan básicamente es atender una necesidad para el cumplimiento de su finalidad pública, promoviendo el valor por dinero, ¿no? Y en ese contexto, el área usuaria remite el requerimiento a la DEC y ese requerimiento se realiza sobre la base del cuadro multianual de necesidades aprobado y sus modificaciones justamente para incorporar los requerimientos no programables y contiene como mínimo lo siguiente: el alcance de la contratación, las condiciones de ejecución, la propuesta de requisitos de calificación y precalificación, la propuesta de modalidad de pago, así como el sistema de entrega, equipamientos, permisos, entre otros recursos que sean necesarios, y también la fórmula de reajustes cuando se considere. Otro dato acá relevante que debemos tener en cuenta cuando se elabora el requerimiento es que en el caso de bienes y obras se debe evaluar la necesidad de contar con prestaciones accesorias como el mantenimiento o la operación. Y estos previamente también tienen que estar registrados en el cuadro multianual de necesidades, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de estas contrataciones. Asimismo, este requerimiento tiene que incluir lo que está previsto en algunas leyes, reglamentos, normas metrológicas, normas sanitarias u otras que estén vinculadas directamente, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de compras de medicamentos, alimentos, hay que tener en cuenta la norma que regule, ¿no? Por ejemplo, los registros sanitarios, eh, las buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento, algunos requisitos para su circulación, almacenamiento, ¿no? En el caso de combustible, igual, hay que tener en cuenta las normas del sector hidrocarburos que permiten justamente la regulación sobre cómo se transporta, cómo se almacena y cómo se realiza el expendio de este tipo de bienes, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que el área usuaria para conocer, cuando elabora su requerimiento, qué normas son las que lo regulan? Y eso es lo que busca la norma, ¿no? Es que se tome en cuenta dicha regulación al momento de elaborar ese requerimiento. Ya les había comentado que se puede hacer referencia a marcas, nombres comerciales, pero para ello la entidad tiene que aprobar la compatibilización del requerimiento. Este procedimiento está regulado en la Directiva 001-2025-F/5104 de la Dirección General de Abastecimiento del MEF. Y este procedimiento se viene utilizando desde el 22 de abril del año 2025, ¿no? Que justamente cuando entró en vigencia la Ley 32069. Ya en resumen, esta es una estructura de lo que contiene el requerimiento hoy en día. Antes, el requerimiento solo tenía dos partes: las especificaciones, los TDRs y los requisitos de calificación, nada más. Hoy en día, por cierto, con la norma anterior, cuando el área usuaria quería elaborar el requerimiento, podía utilizar un instructivo de requerimiento. Había una guía para elaborar requerimiento, había una guía de requisitos de calificación. Entonces, esos ya quedaron derogados, ¿no? O más que derogados, en realidad se usan todavía de manera referencial, porque en el marco de la nueva norma todavía no hay una guía, no hay un instructivo de cómo se elabora un requerimiento. Lo que sí ha establecido, ¿no? Es que hay que tener en cuenta la estructura del requerimiento contenido en el capítulo 3 de la sección específica de las bases estándar. ¿Ok? Entonces no se olviden, ¿eh? Cuando quieran elaborar hoy en día el requerimiento, deben ingresar a las bases estándar y sección específica, capítulo 3, bases estándar de bienes, servicios, consultoría y obras. Y a partir de esa estructura que está contenida en el capítulo 3, tienen que elaborar su requerimiento. ¿Ya? Esta estructura del requerimiento es la que clasifica justamente en estos tres componentes. Primero, en el requerimiento se definen las condiciones contractuales, es decir, todo lo referente a la ejecución contractual va a estar en ese punto. Luego se definen las características, los objetivos de la contratación a través de las especificaciones o los términos de referencia, y terminamos el requerimiento con la definición de los requisitos de calificación. Aquí evaluamos requisitos de capacidad legal, experiencia del postor en la especialidad, capacidad técnica profesional, asimismo como la definición de la participación de postores en consorcios. Muy bien, entonces veamos algunas notas importantes de las bases estándar en el caso de una licitación pública para bienes y un concurso público para servicios. Por cierto, ahí tienen el link de ingreso a las nuevas bases estándar, ¿no? Que fueron modificadas en enero de este año a través de resolución directoral 001-2026-F5401. Entonces, recuerden la estructura que acabamos de comentar, ¿no? Primera parte de los requerimientos hoy en día, hay que definir las condiciones de contratación. Luego, las especificaciones y los términos de referencia. Y por último, los requisitos de calificación. Vamos a la primera parte, condiciones de la contratación. ¿Qué es lo que se define hoy en día como parte de las condiciones de la contratación? La modalidad de pago, ¿sí? Lo que antes se conocían como sistemas de contratación, o sea, lo que en la norma anterior se llamaban sistemas de contratación, ahora se llaman modalidades de pago y forman parte de las condiciones contractuales. Y acá lo que tenemos que consignar es el contrato se rige bajo la modalidad de, consignamos acá, ¿no? Suma alzada, precios unitarios, esquema mixto, tarifas en base a porcentajes, honorario fijo y comisión de éxito o pago por consumo. Lo nuevo acá es el pago por consumo. Suma alzada, ya lo conocíamos, ¿no? Cuando el requerimiento está totalmente definido, no hay duda de lo que necesitamos de la cantidad, suma alzada. El contratista tiene que ejecutar todo bajo el costo que nos ofertó. Precios unitarios. Cuando somos conscientes que a veces los requerimientos, el consumo puede variar, un ejemplo, combustible. ¿Todos los años compramos combustible? Sí, pero ¿todos los años consumimos lo mismo? No. Entonces, para poder pagar lo realmente consumido, aplicamos, en este caso, la modalidad de precios unitarios. ¿Sí? Si yo contraté, vamos a suponer, unos 50,000 galones de combustible, pero en la ejecución del contrato consumí solo 30, entonces le voy a pagar por los 30,000, no le voy a pagar por los 50,000. En suma alzada pasa todo lo contrario, ¿no?
Si yo firmé un contrato, vamos a suponer, a ver, servicio se me ocurre, ya, servicio de seguridad y vigilancia. Como las condiciones están claras, la cantidad de puestos están claras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si yo inicialmente contraté para un hospital 100 vigilantes? 100 días, 100 noches, pero por X motivo queremos disminuir la cantidad. Entonces, ¿hay una cantidad para la reducción? Sí, la norma me dice que yo puedo reducir prestaciones hasta el 25% del monto contratado, pero yo necesito reducir el 50% y eso no se puede en suma alzada, ¿no? En suma alzada, lo máximo que puedo reducir es el 25%. Sin embargo, si yo hubiese firmado ese contrato por precios unitarios, no tenía ni por qué reducir prestaciones, simplemente esperaba que culmine el contrato y le pagaba lo realmente ejecutado o le comunicaba lo realmente ejecutado, ¿no? Entonces, esquema mixto, porque en algunos casos, particularmente esto lo vemos en obras, hay componentes que están definidos y se paga por su alzada, otros que no están definidos se pagan por precios unitarios. Tarifas para el caso de la supervisión, de la elaboración del expediente técnico, supervisión de la ejecución de obras, ¿no? En base a porcentajes, justamente para quién paga porcentajes. A ver, se me ocurre un servicio de recuperación y cobranza, los SAT, los servicios de administración tributaria, contratan, por ejemplo, ese tipo de servicios, ¿no? Entre otros previstos en la norma. ¿Qué más? Tenemos Doctor, ahí. Sí, adelante. disculpe, ¿podría repetir el tema del combustible? ¿Por qué no puede ser a suma alzada si ya tengo la cantidad que voy a consumir en el año? Claro, claro, por supuesto. A ver, les pongo un ejemplo. ¿Ah? ¿Qué ocurre si yo convoco un proceso de selección combustible suma alzada? ¿No? Porque, a ver, vamos a suponer que este año planificamos de la mejor manera, tenemos 10 ambulancias, ¿no? Sabemos que cada ambulancia consume por mes, vamos a suponer, 1000 galones, entonces ya lo tengo todo mapeado, entonces saco mi contrato por 12 meses, ¿no? Hago el cálculo y digo, a ver, necesito 100.000 galones de combustible para todo el año. Ya, pues mi contingencia por ahí de repente aguanta, ¿no? Porque si es que por ahí no se consume todo, reduzco 25%, ¿no? Si se compra otra ambulancia, aplico adicional, ¿no? Tengo 25% para arriba, para abajo, acá, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si durante la ejecución del contrato se siniestran dos ambulancias? Se malogran otras dos, u otras tres. Y como consecuencia de ello, resulta que durante todo el año solamente han abastecido a 5 ambulancias. O sea, mi consumo ya no han sido de los 100.000 galones, sino de 50.000 galones. Estoy yendo a un extremo, ¿no? Pero para que me entiendan. Entonces, en un contrato por suma alzada, ¿qué dice la norma? Yo debo pagar lo contratado, salvo la reducción del 25%. Yo no puedo reducirle más allá de lo que la norma ha establecido. Y sobre estas pretensiones también ya han habido casos que se han ido a un arbitraje. Y por lo menos el 99% de los casos que yo he visto sobre ese tema en arbitrajes, los árbitros le han dado la razón al contratista, que efectivamente la entidad, por más que desapareció su necesidad y todo, las entidades solamente pudieron haber reducido el 25% del contrato en caso de suma alzada. Entonces, por eso es que yo les ponía como ejemplo y les decía que en aquellas contrataciones donde somos conscientes que pueden haber situaciones que generen variación de costos, variación de prestaciones, ¿no? Entonces, lo recomendable, y más aún, ¿no? Si son prestaciones que son volátiles o que, bueno, el consumo real no está totalmente definido, entonces podríamos convocarlo por precios unitarios, ¿no? ¿Sí? Eso como una herramienta, ¿no? Por lo demás, habrán corrientes, habrán versiones o habrán escenarios de alguien me diga, sí, pues, pero en mi caso no pasa eso, ¿no? En mi caso sí somos muy cumplidores, sí se respetan los consumos, sí se ejecuta lo que hemos planificado y qué bien, ¿no? Excelente, si todos tendríamos esa posibilidad, sería lo genial, pero no siempre es así, ¿no? Y por eso es que la norma nos da este tipo de herramientas, ¿no? Si no, no hubiera No esta pasa diferencia eso. de modalidades. Doctor, eso nunca pasa en la realidad. No Nunca. pasa, no pasa qué cosa, la En programación, no cada pasa, año, la el programación consumo no exacto. pasa. O sea, siempre es consumo exacto, nunca va a ser. Ah, Entre correcto, más o ¿no? menos. Mm. Claro, Y ¿no? esa vez, como dice usted, muchos caen en ese error. Muchos de abastecimiento caen en el error o concurren en el error de ser exacto. Y ya tú sabes que vienen después en las auditorías y ahí los encuentran. Porque no pasa, nunca pasa a ser exacto. Siempre hay más o menos. Correcto, ¿no? Entonces, vean ustedes ahí esa coyuntura, ¿ya? Voy a avanzar porque solamente tenemos, me dijeron, hasta las 9:30, tenemos algunos PPT más.
A ver, luego, como lo que era antes modalidades, ahora se han convertido en sistemas de entrega. Entonces, ya ha habido también unas mixturas, cambio de denominaciones, ¿no? Pero bueno, entonces lo que tenemos que consignar acá en el requerimiento es que el contrato se rige por el sistema de entrega de, y ahí consignamos el sistema, ¿no? Llave en mano con mantenimiento, suministro en comodato, diseño de operación mantenimiento, gestión de instalaciones. Lo nuevo acá es diseño, operación mantenimiento, gestión de instalaciones, porque, suministro en comodato también es nuevo. Llave en mano, ¿qué implica? Que la entidad no solamente quiere que el contratista le entregue el bien, sino que a su vez lo instale y lo deje funcionando. Un ejemplo, la compra de equipos de aire acondicionado. Yo no solo quiero los equipos de aire acondicionado, yo necesito que me vendan o que me traigan los equipos de aire acondicionado, que los instalen y los dejen listos para usar en el verano. O la compra de un ascensor. En fin, ¿no? Todo lo que requiera equipar, instalar y dejar operativo funcionando, llave en mano. Suministro en comodato, que es algo nuevo, les decía, por ejemplo, se podría implementar bastante en el tema del sistema hospitalario, ¿no? Muchas veces comprar el equipo, luego los suministros, entonces se malogra el equipo, me quedo estancado o estoqueado con el suministro. Entonces, lo que la norma ha previsto ahí, que compremos insumos, compremos bienes bajo este sistema de entrega. Es decir, que el proveedor nos dé en calidad de comodato es el préstamo, por cierto, ¿no? El proveedor te va a dar en préstamo los equipos y lo que te va a vender es el suministro, el insumo. ¿Sí? Entonces, por eso le decía que esto podría funcionar bien en el sistema hospitalario. Luego, la norma también establece que hay que consignar los plazos de entrega o de prestación. Y precisa que en el caso de bienes que se convoquen, por ejemplo, bajo el sistema de entrega llave en mano o llave en mano con mantenimiento, se debe desagregar los plazos, ¿no? Para la entrega, en el ejemplo, 30 días, para la instalación 2 días y para la puesta en funcionamiento 3 días total, 35 días calendario. ¿Por qué la diferencia? ¿No? Podría ser también para el tema de aplicación de penalidades, para efectos de controlar la ejecución del contrato. Entonces, es importante precisar esos alcances. Lugar de entrega o lugar de prestación. Algunos me decían, oye, pero ¿para qué voy a poner en el requerimiento el lugar de entrega si en las bases está la dirección de la entidad? Pero no siempre es así, pues. El domicilio de la entidad puede ser en ese domicilio, perdón, o en esa dirección, pero el almacén puede quedar en otro lugar. O a veces los bienes, hay entidades que compran también materiales de construcción, ¿no? Para las obras por administración directa, entonces de repente tú quieres el material puesto en obra. Entonces es obligatorio en todos los casos, por eso, que indiques el lugar de entrega o el lugar de la prestación, porque este flete también es un costo que lo tiene que asumir el contratista y no lo va a asumir solo, pues, ¿no? Si el lugar de entrega va a ser en otro lugar, no rejano, en provincia, lo va a tener que trasladar a la entidad, ¿sí? Entonces hay que consignar ahí no solamente la dirección, distrito, provincia o departamento, sino también el horario de atención, de lunes a viernes, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con un descanso de 1 hora por refrigerio, cerramos a las 6 de la tarde, entonces todo eso se tiene que precisar también ahí. ¿Se pueden solicitar adelantos? Sí. ¿Cuál es el monto máximo? 30% del monto del contrato original. Entonces, ahí en las bases estándar nos indican que cuando se define el adelanto, hay que precisar justamente cuántos adelantos se va a entregar, ¿no? No hay un límite, 1, 2, 3, 4, 5, lo que ustedes quieran, pero el máximo es el 30%. Asimismo, tenemos que precisar cuál es el plazo que tiene el contratista para solicitar el adelanto y cuál es el plazo que tiene la entidad para otorgarlo. Normalmente, pues, se podría utilizar 5, 5, o como lo hacíamos en el caso de obras, 7 para solicitar, 8 para desembolsar. Esto va a depender, ¿no? Penalidades, claro, la nueva norma también se ha previsto que se pueden aplicar dos tipos de penalidad, la penalidad por mora y los otros tipos de penalidades. ¿Cuándo aplicamos la penalidad por mora? Como su mismo nombre lo dice, cuando hay demora en la entrega de los bienes, en la ejecución del contrato. Y para eso se aplica esta formulita, ¿no? Que ya está diseñada en la norma, donde penalidad diaria, 2 puntos, es 0,10 por el monto del contrato sobre F, ¿no? F tiene ciertos valores, ¿no? En el caso de bienes y servicios, ¿no? Estos porcentajes ahí están regulados por el plazo de ejecución del contrato. Otras penalidades. Para aplicar otras penalidades, la norma exige que se incorporen 3 variables. Primero, hay que regular cuál es el supuesto en materia de la aplicación de la penalidad. Por ejemplo, el personal del contratista viene sin EPPs, el personal del contratista viene en estado etílico, ¿no? La ausencia del residente de obra. ¿Cómo se calcula esta penalidad o este supuesto? Algunos utilizan el porcentaje de la OIT, 1% de la OIT, 0,5% de la OIT, 10% de la OIT, una OIT no sé, es muy exagerado de repente, pero bueno. Y otros de frente le consignan el monto, ¿no? Por cada hecho, 10%, por cada supuesto, 100 soles, por cada supuesto, 500 soles. Por ejemplo, personal de seguridad y vigilancia no porta arma o porta carnés vencidos, ¿no? Por cada hecho, 100 soles de penalidad.
y luego incorporamos el procedimiento para la verificación. O sea, cómo constatamos, cómo dejamos constancia de lo que se ha advertido o se ha generado. Podemos levantar un panel fotográfico, un informe u otro documento, eso se regula ahí. La modificación normativa viene en el extremo de que antes podías aplicar 10% de penalidad por mora y 10% por otras penalidades. Hoy en día, entre ambas penalidades, lo máximo que se puede aplicar es el 10%. ¿Sí? Ojo, pueden haber casos donde apliques solo 10% de penalidad por mora y ya no te quede para otras penalidades, ¿ah? Pero lo máximo que puedes aplicar es 10%. ¿Se pueden subcontratar prestaciones? Sí. ¿Hasta cuánto? 40% del monto del contrato original, pero siempre que esta condición de subcontratación se haya incorporado en el requerimiento. Por eso es que estamos justamente definiendo este alcance, ¿no? Y además, el área usuaria tiene que definir qué prestaciones se pueden subcontratar, dejando claro que prestaciones esenciales no son materia de subcontratación. Se pueden aplicar fórmulas de reajuste, claro, justo en el ejemplo que yo les ponía del combustible, ¿no? Y en aquellos contratos de ejecución periódica o continuada, entonces las partes pueden pactar el reajuste, porque tenemos en cuenta que este principio económico y financiero del contrato, ¿no? Tiene que haber siempre un equilibrio económico-financiero. Entonces, bajo ese precepto, durante la ejecución del contrato, no podemos perjudicar a ninguna de las partes. Entonces, si hay una disminución del costo, el contratista debe comunicar y la entidad pues reduce el costo. Pero si el costo se incrementa, el contratista tampoco se puede perjudicar y se incrementa el costo. Entonces, La variación de precio, pues, la variación de precio del mercado, correcto, la del variación del precio. momento, en Y cambio de para ello, combustible. Y de así es, cualquier producto, a ver, en su momento. cualquiera, ¿no? Tanto bienes, servicios, consultorías, ¿no? Claro, cualquier doctor, bien, servicio o lo que sea, siempre va a haber variaciones dependiendo. Si tú licitas el 15 de octubre, digamos un ejemplo, pero vas a comprar 15 de diciembre, va a haber variación siempre. Correcto, ¿no? Y para eso tenemos en cuenta los índices de precios del consumidor, ¿ok? Luego, otra novedad, por ejemplo, cuando elaboren el requerimiento, la norma te pide que incorpores la cláusula de solución de controversias, porque por cierto se ha modificado a inicios de este año, ¿no? Pero uno se pregunta, oye, pero el área usuario es competente para indicar, porque ahora la norma te pide que incorpores un listado como mínimo de 3 instituciones arbitrales, ¿ah? Esto no estaba en la norma anterior, ¿no? Ahora el área usuaria tiene que establecer mínimo 3 instituciones arbitrales. Y el área usuaria, ¿cómo define eso? ¿Cómo define cuál de todas las instituciones arbitrales que hay es imparcial, no es ágil, cumple con los plazos, con los objetivos? ¿Cómo hace el área usuaria para determinar eso? Si bien es cierto, la norma requiere que el área usuaria lo incorpore, pero somos conscientes que el área usuaria no es el competente, pues por eso es que en la práctica, por intermedio de administración, de logística, tenemos que solicitarle a la Procuraduría Pública que nos indiquen, que nos informen, que nos digan cuáles son las instituciones arbitrales que debemos tener en cuenta en el requerimiento, porque en buena cuenta, cuando se genera una controversia, cuando vamos a una conciliación, un arbitraje, o ser el caso ante una demanda en el Poder Judicial, quien nos va a representar es la Procuraduría Pública. Entonces son ellos los obligados a facilitarnos ese diseño. ¿Ya? Ahora sí, acá comienza la segunda parte del requerimiento, ¿no? La primera parte de las condiciones de ejecución contractual. La segunda parte son las condiciones, perdón, las especificaciones técnicas o los términos de referencia. Y acá, pues propiamente, el área usuaria tiene que definir todas las características, las condiciones, las calidades, las cantidades, condiciones operacionales, condiciones de funcionamiento, requisitos operativos, ¿no? Entonces, todo lo que se requiera para poder obtener ese bien en las condiciones más óptimas se define acá en el requerimiento. En el caso de servicios, ¿qué hay que definir? Hay que definir los objetivos, las metas, las tareas, planes de trabajo, condiciones de ejecución, ¿no? Entre otros que también resulten necesarios. Y acá justamente les estamos facilitando un breve contenido de lo que debe tener por lo menos las especificaciones técnicas, ¿no? Descripción, cantidad de los bienes, características técnicas, cumplimiento de requisitos y leyes preestablecidas, disposiciones de impacto ambiental, condiciones de operación, embalaje, rotulado, transporte, seguros, garantía comercial, disponibilidad de servicios y repuestos, requisitos y recursos del proveedor, aspectos vinculados a la confidencialidad, propiedad intelectual y, de ser el caso, las prestaciones accesorias. Y en el caso de términos de referencia, que es lo mínimo que debería incorporar, lo siguiente: descripción y cantidad del servicio, actividades, procedimientos, plan de trabajo, entregables y resultados, requisitos y recursos del proveedor, también, de ser el caso, medidas de impacto ambiental,
seguro, confidencialidad, propiedad intelectual, medidas de control durante la ejecución del contrato y también prestaciones accesorias, ¿ya? Y ya en la tercera parte del requerimiento se incorporan los requisitos de calificación, que han variado ligeramente en contraste a la norma anterior, ¿no? Pero es importante que lo tengan en cuenta. Capacidad legal, ¿qué es lo que se evalúa en capacidad legal? Aquel permiso, aquel requisito, aquella autorización que le permite al proveedor desarrollar esa actividad comercial. Regresando al ejemplo del combustible que lo hemos agarrado de punto. ¿Cualquier proveedor te puede vender combustible? No. Como requisito de capacidad legal, para que no pase justamente eso, vas a pedir la autorización emitida por la Dirección de Hidrocarburos de los SINERMIN. Señalín, Correcto, tiene ¿no? que Para estar autorizado por transportar, Señalín, para almacenar y para el expendio, tanto el ¿no? proveedor como el proveedor que le transporta a su subproveedor, digámoslo así. Correcto, ¿no? Seguridad y vigilancia, capacidad legal, autorización de la SUCAME, autorización de intermediación laboral, ¿no? Entonces, dependiendo del objeto, vamos a incorporar. Ojo, ojo que no en todos los casos podemos pedir requisito de capacidad legal. ¿Ah? Hay casos donde no hay obras, no hay consultoría, por ejemplo, donde se pueda pedir requisito de capacidad legal. Entonces, hay que evaluar esa situación. Luego, experiencia del postor en la especialidad. ¿Cómo se mide la experiencia del postor en la especialidad? Según las ventas. En el caso de bienes y servicios, máximo 3 veces la cuantía. Si tu cuantía es de 100.000 soles, lo máximo que puedes pedir de experiencia es 300.000. Ojo, máximo 3 veces. En el caso de procesos abreviados donde participan las micro y pequeñas empresas, lo máximo que se puede pedir es el 25% de la cuantía. En el ejemplo planteado, si mi cuantía es 100.000, lo máximo que puedo pedir es 25.000. Luego, algunos requisitos facultativos, capacidad técnica y profesional. Acá podemos evaluar la formación académica de los profesionales, la experiencia de los profesionales, las capacitaciones y, por último, equipamiento estratégico que se requiera para ejecutar el contrato o infraestructura estratégica. Por ejemplo, en un servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada, de vehículos, ¿no? ¿Se requiere infraestructura? ¿Se requiere equipamiento? Sí. Entonces, lo estrictamente necesario es lo que se incorpora así. Y bueno, vamos concluyendo esta capacitación, dejándoles acá algún material de apoyo que ustedes puedan revisar para fortalecer pues esos conocimientos, ¿no? Como punto de partida tenemos la Directiva 1-2025F, que nos habla de cómo se compatibiliza en realidad hoy en día el requerimiento, ¿no? Para poder hacer referencia a marcas, nombres comerciales. Tenemos la Directiva 5-2025, también de Economía y Finanzas, que aprueba las bases estándar para bienes, servicios, consultorías y obras, dependiendo del tipo de procedimiento de selección. Revisen acá el capítulo 3 porque ahí está la nueva estructura del requerimiento. Luego tenemos a la directiva también, acá está de Perú Compras, ¿no? Tenemos a la directiva también de asistencia técnica y orientación que brinda el OS. Tenemos a la resolución directoral 18 y la 37 que aprueba y modifica la guía de actuaciones preparatorias, así como el formato de la estrategia de la contratación. Tenemos a la resolución 423 del 2013 emitida por el OS en aquel entonces, que incorporaba un instructivo para la formulación de las especificaciones técnicas y los términos de referencia. Muy bien, entonces hemos terminado en la hora establecida, ¿no? Y bueno, de mi parte no queda más nada agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, extenderles la invitación del Corlat para poder acompañarnos todavía en estos eventos académicos que están pendientes como parte de la celebración del aniversario y a su vez también extenderles la invitación porque lo que hemos visto el día de hoy solamente es un resumen de lo que nosotros desarrollamos a través del curso de especialización en contrataciones públicas que ya se viene más adelante, ¿no? Entonces yo soy uno de los docentes principales y bueno, pues encantado de conocer con ustedes toda esta casuística, ¿no? Y esta problemática que todavía se sigue generando en el marco de la normativa de contratación pública. No sé si nuestra coordinadora académica les va a comentar algo más, pero desde mi parte, muchísimas gracias y conmigo será hasta otra oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la Gracias, información muy doctor. veraz, muy precisa. Muchas gracias, Bruce. Como Gracias, ya dijo doctor. Bruce, es uno de nuestros ponentes principales. Hemos desarrollado toda una especialización sobre la nueva ley de contrataciones que entró en vigencia al abril del año pasado. Él ha sido nuestros ponentes principales, quien ha estado instruyendo a nuestros colegiados y otros profesionales también en lo que es el tema de las contrataciones con el Estado. Gracias nuevamente porque siempre está dispuesto a apoyarnos. Como él decía, es parte del staff ya. Es un ponente que realmente hay que aprovecharlo. Espero también que todos ustedes hayan quedado satisfechos y conformes con la ponencia del día de hoy.
y nos estamos esperando para el día de mañana, la tercera ponencia. El link de asistencia está en el chat, por favor, si lo pueden llenar. Igual se los vuelvo a reenviar. Muchas gracias y los esperamos el día de mañana. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.